Bueno, entonces ahí estamos. Eh, Esta es la última charla de este ciclo 2025 de conversatorios en el marco de la diplomatura. Gracias a todos los que han estado participando, gracias a todos los maestros y maestras que a lo largo de estos casi 3 meses han estado participando, exponiendo, presentando sus experiencias y con la generosidad que ellos tienen. En el caso de hoy es un pequeño lujo que me doy, porque dos grandes maestras de la lutería de la cuerda frotada van a estar participando en lo que es eh, puntualmente la arquetería y los instrumentos de cuerda frotada. En primer lugar vamos a tener a la maestra Daniela Santoyo, que ella, formada en Querétaro, después ella me corrige o me agrega a la presentación, eh, especialista, por supuesto, en arcos, por supuesto que también es constructora de instrumentos de cuerda frotada. Ella es de México y en un segundo momento que se va a incorporar en el discurso de la charla, la otra maestra invitada, en cambio, es colombiana, de Medellín, es Cristina Bedoya, constructora de cuerdas frotadas, formada en Italia, y bueno, ya saben cómo es esto, yo apago la cámara, me muteo y los dejo en compañía de la maestra Daniela. Daniela, mil gracias por participar y por darnos de tu tiempo. Bueno, gracias Rafa, mucho gusto a todos, gracias nuevamente por la invitación, para mí siempre es pues es un gusto y también un honor, pues también pues que me inviten a este tipo de charlas, y poder compartir pues un poco de lo que sé de mi experiencia y y resolver las dudas que se puedan tener en torno a la arquetería, ¿no? Que siento que es pues dentro de de las mismas ramas de la laudería, sí, yo siempre he sentido la arquetería como esa parte, como más, no olvidada, pero sí siento que hace falta más, arqueteros en general, al menos en toda esta región de Latinoamérica, ¿no? O sea, en México de hecho fue una de las principales razones por las que a mí me interesó la arquetería, que yo veía que al menos aquí en la situación de México habían muchos músicos que invertían tales cantidades de dinero para tener buenos instrumentos, buenos violines, buenos chelos, violas, y que terminaban tocando con arcos de fábrica, arcos de fibra de carbono, que bien si no todos son malos, pues no daban no podían exprimir todo ese potencial de un instrumento en el que ya habían invertido pues bastante dinero, ¿no? Tanto en cuerdas, en ajuste, en un buen instrumento, aparte también de toda esa capacidad de los músicos, por hacer, sacar un timbre de su instrumento, dar una interpretación de lo que ellos quieren expresar con la música, que pues finalmente se veía limitada. Al no tener las herramientas, en este caso, pues los arcos adecuados. Y una de las razones principales por las cuales sucedía esto, pues era justamente esa falta de especialistas, aquí en el país, pues en esa área de los arcos. Actualmente, para ponerlos en contexto, en México habemos 3 arqueteros. Yo soy la arquetera más joven. No les voy a decir mi edad, pero sí créanme que soy la más joven. Y pero bueno, ya los otros arqueteros pues ya son personas ya grandes. Y eso era a mí algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, cómo era posible que durante muchos años no habían nuevos arqueteros o no, o sea, seguían formando lauderos, pero nadie se interesaba en esta parte de satisfacer esas necesidades que siempre existen de los arcos. Le comentaba al principio a Rafa que, bueno, yo tengo mi sede en la ciudad de Zacatecas, aquí en México, que es una ciudad más o menos en el centro norte del país.
Actualmente estoy en Ciudad de México, justamente por esa razón, porque al no haber como quienes satisfagan esa demanda de ajustes, de construcción, de restauración en arcos, entonces pues a mí me toca luego venir aquí a Ciudad de México, ir a otras ciudades, de repente a que con algún colega laudero que me preste su taller, para poder hacer algunas restauraciones ahí, para los músicos de las orquestas, ¿no? Y también estudiantes y todo. Bueno, y luego a mí bueno, me proponía Rafa hablar como de tips, de darles como algunos tips sobre la arquetería. Siento que pues yo les podría hablar de muchos temas de arquetería, pero pues al final también a mí me interesa más hacer un tipo conversatorio más que una exposición, porque pues prefiero mejor hablar de los temas que les puedan interesar a ustedes, que igual y yo soltarme a hablar y hablar y hablar tal vez de cosas que no tanto que no sean interesantes, pero que tal vez no sean tan aplicables, ¿no? O sea, que tal vez en este caso, o sea, según la visión que ustedes tienen o lo que están buscando, pues tal vez no sean cosas que vayan a aplicar. Para quienes estén interesados en adentrarse en la arquetería, en algún momento, pues sí es importante saber cómo todas esas complicaciones que tienen, ¿no? O sea, yo tengo una formación como laudera y yo cuando empecé a hacer arcos no tenía ni idea de en qué me estaba metiendo, o sea, nada más decía, ay, qué interesantes los arcos y no hay quienes los hagan y pues yo igual y lo veía en ese momento con mucha ingenuidad, como decía, no, pues sí, qué bonito, ¿no? O sea, ponerme a hacer los arcos de los instrumentos y también por lo mismo de la concepción del arco, de que pues es al final, si uno lo piensa burdamente, pues es una vara así tallada de madera. Y pues yo pensaba que iba a ser algo muy sencillo, ¿no? Y lo que me vine a encontrar en verdad fue que, en mi experiencia, se me hace mucho más complicado hacer un arco que hacer un violín. Y no tanto por los procesos, porque el proceso de un arco, o sea, uno lo ve y es sencillo, o sea, es cepillar. Es prácticamente un ejercicio de cepillado. Pero para eso necesitas tener una muy buena técnica de cepillado porque son cortes muy precisos que un cepillazo de más sí puedes llegar a arruinar el arco. Y eso es algo que también a mí me costó mucho trabajo como entender al principio. O sea, uno, por ejemplo, cuando está haciendo una guitarra, un violín, otro instrumento, pues tú estás trabajando, calibrando tus tapas, calibrando tu madera, y hay un momento en el que tal vez puedes tener un margen de error, ¿no? O sea, puedes decir así de, hijo, aquí ya me pasé, ya le di un cepillazo de más y no era la medida que quisiera, pero bueno, pues ya, ni modo, así queda, ¿no? Y tal vez no va a ser el instrumento que tú esperabas. O sea, porque obviamente todos estos errores pues tienen sus consecuencias acústicas o a veces también en la cuestión de resistencia de materiales y todo. Pero finalmente va a ser un violín, una viola, una guitarra funcional. O sea, no va a ser el mejor, no va a ser el trabajo tal vez que se esperaba. Tal vez no va a ser para un solista, ¿no? Pero pues todavía puedes vendérselo tal vez a algún estudiante o algo a un precio menor y pues de ahí, de alguna manera, pues volver a sacar así la reinversión de materiales, de tiempo, de desgaste de herramientas, de barniz, etcétera, ¿no? En el caso de los arcos, eso no sucede. O sea, tú tienes un arco, tú tienes que estar todo el tiempo sintiendo y pesando, porque aparte el peso es una cosa muy importante, así un gramo más, un gramo menos en un arco para el músico es una diferencia enorme. Entonces, es un trabajo de estar cepillando, pesando, cepillando, midiendo, sintiendo, pesando. Entonces, ese trabajo se vuelve muy metódico porque si en algún momento o sea, tú te dejas llevar y te pones así a cepillar, a cepillar, a cepillar y a quitar material y de repente te acuerdas, sí, no he pesado, no he medido, no he sentido. Luego te das cuenta de que ya echaste a perder un material que aparte de que es muy valioso, que es muy difícil de conseguir en ahorita el Pernambuco, que al rato voy a hablar un poco también de ese tema, un material caro, un material difícil de conseguir, y que ya, o sea, ya ni siquiera se lo puedes vender a un estudiante, o sea, ya se vuelve algo inutilizable. O sea, es un arco que, o sea,
nadie va a poder utilizar porque simplemente no responde, o sea, no va a poder tocar cuerdas, no va a tensar la crin, entonces es algo que ya se echó a perder, por así decirlo, ¿no? Y esa es una parte sí bien triste y bien difícil también como de aceptar cuando uno está trabajando la arquetería, ¿no? O sea, de que sí tienes que ser demasiado preciso, demasiado meticuloso, demasiado metódico, así, de tener así ese método de construcción, que también es algo que a mí me llevó muchos años desarrollar porque, pues, por lo mismo de que no hay referentes o los suficientes referentes de arquetería aquí en México, pues sí me tocó hacer como un poco de las dos partes. Yo salí, estuve en un curso en Nueva York donde aprendí a hacer arcos, pero y después estuve trabajando en Holanda, estuve trabajando aproximadamente un año en Holanda, y más o menos junté un poco de esas dos técnicas, sumado a las técnicas que yo ya conocía de laudería, sumado que me tuve que aventar un curso de orfebrería, porque también para mí trabajar los metales era algo que se salía completamente de mi experiencia, de mi conocimiento. Entonces también es como esa conjunción de varias cosas. También otra de los retos, porque, bueno, a uno le puede decir dificultades, pero yo siento que son más retos, ¿no? O sea, porque también hay que visualizarlo así, ¿no? Si uno nada más lo piensa como dificultades, pues ahí se queda, ¿no? Y dice, no, qué difícil y ya no lo haces, ¿no? Pero pues es mejor verlo así, pues como retos a resolver. Y otra es la herramienta. O sea, también la arquetería, no... Tiene mucha herramienta muy especializada, pero también es mucha herramienta que tú tienes que un poco idear cómo la vas a hacer. La laudería, pues yo me acuerdo, yo necesitaba tal formón o tal herramienta y me metía a alguna página de internet y decía, ah, pues aquí venden herramienta de laudero, pan, compro, pago, me llega aquí a México y la filo, la utilizo. En la arquetería no es tan fácil conseguir herramienta especializada, porque no hay un mercado para eso, porque la realidad es que los arqueteros en Estados Unidos, en Europa, en diferentes partes, están acostumbrados a trabajar su propia herramienta. Entonces, a mí me tocó también un poco adentrarme a esa parte de decir, bueno, necesito un formón con estas características. ¿No lo venden? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a ver de dónde consigo un metal, no sé, de acero de alto carbono, uno que me pueda dar un buen filo, voy a buscar cómo lo corto, voy a buscar cómo lo afilo, hacerle un mango y hago esto, ¿no? O voy a modificar esta herramienta para poder hacer este proceso. Entonces, también eso es como algo de interesante de la arquetería que pues te hace salir mucho de esa zona de confort, de comprar herramienta y te obliga mucho a ser un poquito más creativo, a ser un poco más intuitivo también en cómo quieres trabajar, cuál es el resultado que quieres lograr. Y entonces de ahí pues empezar a trazar tus propias técnicas, tus propios caminos. Y bueno, esa fue una parte que si bien me tardó muchos años y todavía creo que la sigo desarrollando bastante, pues ha sido también una parte muy interesante pues de un crecimiento también profesional y personal que pues da también mucha satisfacción. Otra de las cuestiones que también siento que a mucha gente lo frena, para dedicarse a la arquetería, pues también es esta cuestión de los materiales. Nosotros pensamos en los arcos famosísimos del siglo XX, del siglo XIX, que estaban hechos con cosas que ahorita ya son impensables de utilizar, ¿no? O sea, hablamos de talones de carey, de talones de marfil, bigotes de ballena, y como que los arqueteros tenemos la fama de ser muy poco ecológicos en ese sentido, o teníamos, ¿no? Porque ya ahora, pues ya se apuesta más por esa sustentabilidad. El Pernambuco brasileño, que también ahorita está en el ojo de un poco de la polémica, por esta cuestión de que ha sido sobreexplotado y ni siquiera fue sobreexplotado por los arqueteros, o sea, porque la verdad es que los arcos que hay en el mundo no dan para acabarse un bosque que era gigantísimo de Pernambuco en Brasil, ¿no? Esto fue más las industrias textiles, que utilizaban el pigmento, el Pernambuco, recordemos que el polvito
Es muy versátil porque es soluble en agua y soluble en alcohol, que eso es una característica que pocos pigmentos tienen. Y aparte es muy estable, es un pigmento súper, súper, súper estable, y da un tono entre púrpura rojizo muy bonito, muy, muy bonito. Entonces, pues imagínense, con esas características, pues claro que el Pernambuco fue explotado por sobre todo en la industria textil, para usar los pigmentos. Y pues ahorita que estamos con una problemática de que los bosques están muriendo, de que ya es una especie que está en peligro de extinción, de que ahorita los arqueteros pues estamos luchando contra las restricciones de los CITES, porque lo quieren pasar del apéndice 2 al apéndice 1, donde ya quedaría su uso completamente prohibido. Y no es nada más el uso del Pernambuco, sino aquí la problemática y la mayor polémica es qué van a pasar con los arcos de Pernambuco que ya están hechos. Porque imagínense como tener una escultura de marfil. No puedes viajar con ella, no puedes venderla, legalmente no puedes venderla, no puedes hacer nada con ella, ¿no? Porque es ilegal, o sea, porque el marfil ya es ilegal. Entonces lo mismo pasaría con el Pernambuco, o sea, si tú tienes un arco de Pernambuco que tal vez compraste hace 10, 15, 20, 50, 100 años, por el hecho de ser Pernambuco, ya es ilegal, entonces tú ya no puedes viajar con tu arco, ya no puedes hacer muchas cosas, estás muy restringido, incluso no puedes venderlo, a menos de que tú tengas un papel que diga, bueno, este arco sí, fue hecho antes de la restricción, pero ¿cuántas personas también tienen ese documento, no? Entonces también ahí hay una problemática muy grande y hay un desafío tanto para las autoridades como para los mismos músicos o los mismos arqueteros de cómo se puede resolver pues ese conflicto, ¿no? Entonces, bueno, yo casi desde que empecé la arquetería, yo empecé en la arquetería hace aproximadamente unos 13 años. Y esa fue una de las primeras problemáticas que yo vi, que yo ya veía que el Pernambuco era muy escaso, ya sabía de los problemas que habían de los bosques de Pernambuco, y a mí ya hace 13 años ya era también muy difícil conseguir Pernambuco, ahorita es casi imposible, pero hace 13 años todavía se conseguía a precios altos, y todavía se conseguía Pernambuco de buena calidad, que todavía yo logré conseguir algo. Pero también yo decía, bueno, o sea, o sea, hace 13 años yo decía, yo tengo Pernambuco para trabajar, no sé, unos 4 o 5 años, y luego, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí también empecé a explorar un poco, a experimentar, empecé a platicar con otras personas y me di cuenta de que también, al menos aquí en México, había una cantidad de maderas impresionante que se podían utilizar fácilmente como sustitutos del Pernambuco. Hay uno que incluso ahorita están comercializando mucho, que lo venden como Pernambuco caribeño, que verdaderamente aquí en México lo conocemos como chac de viga, que es una madera de la zona maya, que uno la ve y parece Pernambuco brasileño, o sea, es de la misma tonalidad, es una tonalidad naranja, porque Pernambuco brasileño tiene tonalidad café, roja y naranja. El caso de la Chacteviga, pues se asimila mucho al Pernambuco naranja. Eh, pero la beta es muy similar, la resistencia, la flexibilidad, la transmisión de sonido son bastante similares. Entonces, yo he hecho varios arcos de Chacteviga que incluso gente que no sabe o que no sabe qué es Chacteviga, o sea, lo ven y me dicen, no, si es Pernambuco, y les digo, pues no, es un familiar del Pernambuco, la Chacteviga es casa alpina platilova, mientras que el Pernambuco brasileño es una casa alpina equinata. O sea, son básicamente ahí maderas hermanas. Y a mí es una madera que me ha funcionado. Otra también ha sido el Cátalos. Aquí, de hecho, justamente le decía a Rafa que traigo aquí un arco este es un arco barroco. Es un arco ahí, es que no sé si qué tanto se alcanza a ver en la madera, en la cámara. Este es un arco el Cátalos yo lo utilizo más que nada como sustituto del Snakewood. Aquí podemos ver un arco de Snakewood. Entonces, podemos aquí hacer un poquito una comparativa. El arco de arriba es Snakewood, se le pueden ver sus manchitas negras. Y el arco de abajo es de Cátalos, que generalmente tiene ese tono puede ser muy oscuro,
puede verse incluso casi como ébano. Aquí muchos guitarreros, de hecho, lo utilizan para diapasones. O, pero también sirve muy bien para los arcos, o sea, también puede tener un tono incluso púrpura o café. Y es una madera muy bonita, es una madera que tiene una flexibilidad muy interesante, es muy resistente, es bastante densa y se trabaja aparte delicioso porque mientras el Snakewood es así de que yo tengo que estar afilando mi cepillo cada 5 cepilladas. Con el Cátalos, o sea, me aviento un arco rapidísimo porque el filo no te lo mata tanto como el Snakewood. El Snakewood tiene como muchos como cristalitos que te desafilan. Igual el Pernambuco brasileño también tiene muchos como cristales que te desafilan muy, muy, muy rápido la herramienta. Entonces también esa es una ventaja, que también es algo que se busca cuando uno busca materiales alternativos, es pues que tengan las características físicas, acústicas, similares o lo más parecidos posibles, a las maderas originales, por así decirlo, tradicionales. Pero también lo que se busca mucho es la trabajabilidad del material, porque pues igual puedes encontrar un material que puede ser virtualmente muy similar a otro, pero si la trabajabilidad es muy mala, o sea, que se te está despostillando, que se agrieta o sea, pues ahí también no es viable, ¿no? Entonces también esa es otra parte como interesante y a tomar en cuenta de la trabajabilidad de los materiales. Otro material que le comentaba a Rafa que utilizo bastante, sobre todo en los botones, bueno, el botón es esta parte de aquí de los arcos, es la tagua, que la tagua es una semilla que se da principalmente en una palma en Ecuador y que le llaman también el marfil vegetal, muy parecida al marfil. Aquí les voy a enseñar aquí, este es marfil. Bueno, es marfil de mamut, para que no vayan a decir que me fui a matar a los elefantes. Es este marfil de mamut, que ya estaban extintos cuando yo llegué a este mundo, así que pues ya ni modo. Y Y bueno, aquí podemos ver bueno, esta se ve un poco más amarilla porque ese es un efecto que yo le di. Le di cuando sellé el botón para que pareciera como un botón viejo. Es como una tipo réplica de arco barroco. Y aquí podemos ver pues se ven así, fuera del color, o sea, bastante similares. Es que me gustaría que se viera poco mejor en la cámara, pero, o sea, el marfil lo que tiene, que lo hace, pues, fácil de identificar, por así decirlo, es, aparte de su densidad, que, por ejemplo, a diferencia del hueso, el hueso se hace muy poroso. El hueso es muy poroso, es menos denso que el marfil. Y el marfil, aparte, a diferencia del hueso, tiene una veta, tiene como un veteado, así como la madera. Tiene un veteado muy interesante que no sé si por ahí es que ahí tiene unos rayones y un veteado, pero creo que no se alcanza a ver. Pero bueno, el chiste es que la tagua también tiene una veta muy parecida, o sea, también tiene sus rayitas y se ve muy parecido al marfil, entonces, o sea, uno lo ve y si no sabes qué es tagua, también igual puedes pensar que es marfil. Y bueno, cuando digo eso de que no sabes si es tagua puede pasar por marfil, pues sí, pero también siempre, pues obviamente hay que ser responsables y sinceros con los músicos y decirles, pues no, no es marfil, es tagua y sí explicar siempre de los materiales, o sea, tampoco es así como para vender gato por liebre, ¿no? O sea, siempre hay que ser Ay, bueno, yo uso muchas expresiones de aquí de México que igual no sé si se usan allá en Argentina, pero si tienen una pregunta también me dicen. Este, No, y sí, bueno, sí, entonces también. se Sí. usan, se usan y se te entiende perfectamente, compañera. Ah, ok, qué Por bueno. favor, si tienen preguntas, adelante, ¿eh? Sí, de hecho, por mí, o sea, yo aquí estoy hablando y todo, pero pues a mí también sí me interesaría saber, cuáles son las dudas que tienen sobre la arquetería, también si hay alguien interesado incluso en aprender sobre arcos, sobre la historicidad también, de los arcos, las diferencias históricas, de materiales, de construcción, restauraciones. Pues básicamente todo eso es en lo que yo me he estado especializando estos años. Bueno, les comentaba que estuve en Holanda un tiempo trabajando. En Holanda yo trabajé en un taller que era específicamente de arcos barrocos, arcos históricos. Entonces ahí aprendí mucho
sobre la construcción tradicional de arcos, o sea, modelos de construcción del siglo XVII, 18, y bueno, y arcos así de esos estilos. Y bueno, y en Nueva York pues aprendí un método muy, muy moderno de construcción de arcos, de arcos modernos, nada más. Digo muy moderno porque era todo lo contrario a lo tradicional, no era usar router y usar muchas herramientas modificadas y todo. Entonces, de ese método no utilizo muchas cosas porque yo sí soy un poquito más, este, más tradicional, o sea, sí me gusta más, trabajar lo más manual que se pueda lo que yo hago, pero sí, pero fue interesante también porque fue mi primer acercamiento con la arquetería, entonces ahí aprendí de cierta manera cómo trabajar el Pernambuco, cómo hacer un modelo de arco, o sea, qué características debía de tener, cómo sentir la madera, esas partes sí las aprendí bastante bien. Y como les comentaba, o sea, el resto de mi técnica pues es un poco de la combinación de todas mis experiencias de vida y profesionales, ideando pues un método que a mí hasta la fecha me sigue funcionando, pero que lo más probable es que voy a seguir cambiando, ¿no? O sea, siempre cambio cosas, siempre ando haciendo cosas diferentes, me doy cuenta de que pues uno sigue aprendiendo, ¿no? Todo el tiempo. Y eso es también como lo interesante, seguir aprendiendo, seguir haciendo, experimentando. O sea, sería creo que muy aburrido hacer el mismo modelo de arco con el mismo material y la misma técnica todo el tiempo, ¿no? Porque pues, voy a tener el mismo resultado. Entonces, mejor buscar diferentes maneras, buscar diferentes maderas, diferentes modelos. Eso creo que es más interesante y da más crecimiento profesional. Pero bueno, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, hasta donde voy. Sí, buenas noches, Daniela. Gracias por la charla. Me llamo Pablo. Quería, como punto de partida, por lo que venís hablando, respecto de los materiales, preguntarte cuáles son más o menos las características en densidad, en índice de flexibilidad de las Ujú. maderas que se buscan y, bueno, sí las características de trabajabilidad. Y pensando en lo del botón, por ahí yo no sé si se utiliza también como un contrapeso en el balance del arco, entonces la densidad ahí del marfil comparado con esta semilla que vos usás, cuál es la función del botón, digamos, más allá del ajuste, ¿no es cierto? Ok, sí, son muy buenas preguntas. Bueno, en la primera, sobre los materiales. En el caso de arcos modernos, lo que se va a buscar en regla general es que bueno, en Estados Unidos le llaman mucho, les ponen mucho una marca a los tablones de Pernambuco que les ponen sinker, que es así de que se hundió, de zinc, de hundir. Y qué es lo que muchos arqueteros hacen, ¿no? O sea, tienen un tubo, o sea, para no meterse en problemas así de cuánta densidad tienen, lo que hacen es un tubo, echan lo llenan de agua y le echan las varas, ¿no? Y separan las que se hundieron y las que flotaron, ¿no? Y ese es el primer parámetro, o sea, las que flotaron, muchos arqueteros las descartan, dicen, no, pues estas no, porque si flotan, significa que tienen una densidad menor a 1. O sea, puede ser 0,9, 0,8, por ahí. Este, y si se hunden, pues entonces significa que tienen una densidad mayor a 1. Entonces son las maderas que dicen esta de entrada se puede utilizar, o sea, ya tiene una densidad, por así decirlo, ideal, ¿no? Entonces ese es el primer paso para como de clasificación de las maderas. El segundo, pues ya es un poco más difícil, que es ver la flexibilidad. Entonces ahí lo que se hace es, hay una máquina que se llama luquímetro, no sé qué tan familiarizados estén con él, pero pues que lo que hace es algo muy sencillo, ¿no? O sea, tienes un emisor, tienes un receptor, el emisor manda una onda ultrasónica, el receptor la recibe y la máquina te dice cuánto tiempo se tardó en llegar del punto A al punto B, ¿no? Y eso te lo mide en Lukis, ¿no? Porque el que inventó ahí más o menos, bueno, que dice que inventó la máquina, que en verdad no la inventó como tal, es es un arquetero italiano, que se llamaba Giovanni Lucchi,
que fue de hecho maestro de la escuela de Cremona, fue el fundador de la escuela de arquetería de Cremona. Ahí, por ejemplo, los que se dedican a vender maderas, en especial el Pernambuco, ahorita estamos hablando del Pernambuco, pues te la van a vender el Pernambuco así, en Lukis, ¿no? Que te dicen así de, no, pues te vendo este tablón de Pernambuco de 4.800, bueno, 4.800 sería muy bajo, así de, no sé, de 5.000 Lukis, 5.200, 5.300. En general, lo que dependiendo también de qué tipo de arco vas a hacer y de qué tan exigente, de qué calidad también estás buscando del arco, lo ideal sí es no trabajar con maderas con menos de 5.100 lukis, ¿no? Y, y pues de ahí para arriba, o sea, puedes trabajar con yo he trabajado con 5.700, 5.500, 5.300, casi no trabajo con menores de 5.300. Ni tampoco con mayores de 5.700 porque también ya ahí puede ser una madera demasiado rígida. Aquí en los Lukis es la velocidad de transmisión de sonido. Este, entonces aquí pues ahí también una fórmula que por ahí la debo de tener, se la voy a pasar a Rafa, porque como les digo ahorita no estoy en mi taller, pero bueno, aquí lo que sería medir el módulo de Young gracias a la densidad. Ahí sí ya, por ejemplo, de las varas que se hundieron, pues ahora sí ya las mides y ahora sí sacas la densidad exacta, de cuánto te están midiendo esas varas. Y entonces si ya tienes los Lukis, pues ya con una fórmula, pues metes densidad, velocidad de transmisión de sonido y te sale el módulo de elasticidad. Ahí siempre digo yo que hay una trampa con los que venden madera de Pernambuco, porque muchas veces porque el único parámetro que ellos te están dando, el único dato que te dan de la madera son los lukis, es la velocidad de transmisión de sonido. Perdón, sí, la velocidad de transmisión. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que pues entre más lukis, obviamente te lo dan más caro. O sea, una madera de, no sé, de unos 5.700 lukis hace unos años, porque les digo, ahorita ya ahorita, de hecho ahorita como está en procesos de si se va a vetar o no el Pernambuco, ahorita casi nadie vende Pernambucos, ahorita está como pausada la venta de Pernambuco, pero la última vez que yo compré Pernambuco, que fue hace unos 3 años más o menos, una vara para un arco de violín. De 5.700 lukis me la andaban vendiendo en 1.800, no, perdón, en 180, entre 180 o 200 euros. Este, pero ahí es donde les digo que hay una trampa, porque el vendedor te está diciendo la velocidad de transmisión de sonido, pero nunca te dan la densidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si tú tienes una madera con una velocidad de transmisión de sonido alta, pero la densidad es baja, entonces tú va a ser una madera muy flexible. Y va a pasar lo mismo al contrario. O sea, si tú tienes una densidad muy alta, que tú dices, ay, sí, la madera se fue hasta el fondo del tubo, o sea, se hundió súper bien y todo en el agua, pero no sabes la transmisión de sonido, o cuando mides la transmisión de sonido es muy baja, entonces también es una madera no tan óptima. O sea, lo ideal es que las dos estén acá. O sea, que tengas una Son muy buena transmisión de parámetros sonido en los y que una tenés que muy buena lograr densidad. ¿Perdón? No, no, que son parámetros en los que tenés que buscar un equilibrio. Sí, claro, claro. Sí, de hecho luego hay unos gráficos donde viene así, o sea, o sea, cómo se pueden, o sea, como el nivel óptimo, ¿no? De uno y de otro. ¿Cuál es la Entonces, unidad de medición de la transmisión del sonido? eso es lo que les digo que manejan en arquetería como lukis, porque las miden con ese aparato especial, pero pues son metros sobre segundo, ¿no? Me parece. Sí, es así. Pero Esa es una unidad internacional planteada desde las normas ISO, de acuerdo a las máquinas que miden lo que sería transmisión de vibración, ¿verdad? Pero llevada a un sistema más tradicional de mediciones, metro sobre segundo, ¿sí? De todas maneras, permitime, Daniela, que intervengo. El material que vos nos pasaste sí, tiempo atrás, años atrás, este, trae ya tablas comparativas
y que son al mismo tiempo las mismas tablas que ustedes pueden... A ver, ese material está en la biblioteca, o sea, ustedes tienen acceso, está en una carpeta puntualmente de arquetería, pero al mismo tiempo pueden hacer la comparativa con las tablas del manual de maderas del ingeniero Tinto, donde ahí van a ver el módulo elástico, la densidad y la vibración, la transmisión de vibración, ¿cierto? Bueno, continuamos. Ya la maestra Cristina. Sí, bueno, aquí por ejemplo de lo que me ponen de la madera de Pernambuco, que llega a tener una densidad aproximadamente de, sí, de 1 gramo por centímetro cúbico, sí y no. O sea, yo me he topado también con Pernambuco, pues es que también va a depender mucho de la calidad, de las condiciones climáticas, en que creció ese árbol de Pernambuco, como toda la madera, ¿no? Entonces, yo sí me he encontrado mucho Pernambuco con densidad muy baja, o sea, de incluso de hasta 0,8, que es así una densidad bajísima. Yo generalmente lo que hago, como a mí no me gusta desechar madera, los arcos que tienen una densidad baja, los utilizo para hacer arcos de chelo ligeros. ¿Por qué arcos de chelo? Porque finalmente la baqueta, al ser más gruesa, me permite que tengan una mejor rigidez. Y finalmente o sea, arcos de chelo ligero pueden funcionar también bastante bien. Para violín y viola sí es bien complicado usar madera de muy baja densidad, porque te van a quedar arcos muy ligeros y también te pueden quedar arcos muy flexibles o tendrías que hacerlos muy gruesos para compensar, y eso es muy molesto. O sea, un arco de violín viola muy grueso es algo molestísimo para los músicos, aparte de que también se ve un trabajo muy burdo, se ve feo y todo, entonces no es así como muy recomendable. Entonces, o Buenas. sea, yo a veces lo que hago un poquito es para compensar, pues esa parte. Y lo que me preguntaban del equilibrio, también, ahí también podemos compensar un poco de peso. Porque ahorita no tengo el dato en los arcos barrocos, pero por ejemplo, en los arcos tanto de violín viola, la medida de donde termina la vara, o sea, cuando uno tiene, bueno, voy a usar este arco barroco, pero donde termina la vara y empieza el botón, o sea, de aquí se mide, justamente de esta unión de aquí en medio, o sea, no se toma en cuenta el botón, pero de aquí vamos a medir aproximadamente entre 23 y 24 centímetros, que es más o menos por una región por aquí, vamos a decir, que es así de 23 a 24 centímetros, y ahí debe quedar nuestro punto de equilibrio. O sea, que si tú con crin, o sea, ya con crin y en el caso de los arcos modernos con su guarnición, o sea, todo el entorchado que tienen aquí, la pielecita y todo, cuando tú pones tu dedo, pones algo, justo el punto donde queda el arco equilibrado, tiene que quedar entre 23 y 24 centímetros. Ese es como el estándar ideal. Obviamente también ahí va a variar mucho según el músico. Hay músicos que te dicen que quieren sentir más peso hacia el talón. Hay otros que te dicen, no, o sea, yo quiero peso hacia la punta porque tengo el problema de que en mi técnica, pues siento que cuando llego a la punta como que se me corta y tengo que meter presión y todo, entonces quiero que quede el equilibrio un poquito más hacia la punta, bla, bla, bla. Entonces ahí por eso está esa variación entre 23 y 24 centímetros, que es ese centímetro de variación donde nosotros podemos jugar. ¿Cómo vamos a jugar con ese equilibrio? ¿Cómo lo vamos a determinar trabajando la vara? En el botón no tanto, porque el botón tiene un peso muy, es un material muy chiquito. O sea, si se fijan, aquí voy a agarrar también barroco. O sea, el tamaño del botón, esta parte de aquí, va a ser más o menos en un estándar de un arco moderno, tanto de violín, viola y cello, va a medir 1,5 centímetros. O sea, no es mucho, no es muy largo el botón. Eh, y el material, pues, o sea, verdaderamente o sea, un botón más o menos anda pesando unos 8 gramos, algo así. Y lo que más pesa del botón es el tornillo, es toda esta parte de aquí. Esta es la parte más pesada del botón, ¿sí? Entonces, lo que vamos a poder variar con el material, por ejemplo, en los arcos barrocos, de si le meto marfil o si le meto tagua,
Pues la diferencia de densidades no va a ser tan importante porque ya para la cantidad de masa que tenemos y para lo que esa representa en la concepción del arco, la verdad es que es casi una diferencia, o sea, muy poca, ¿no? Entonces, se puede Buenas. compensar también. Y también, por ejemplo, en el caso de los arcos barrocos, también se puede, como no hay nada establecido, también se pueden hacer compensaciones como hacer que botones más largos, que es por ejemplo este botón pues es de viola da gamba, que tradicionalmente se utilizan más largos, y todavía lo pudiera yo haber hecho un poquito más largo todavía, para si yo hubiera querido compensar un cierto equilibrio. ¿Por qué? Porque en estos arcos lo importante no es la longitud del arco, sino la longitud, bueno, y en todos los arcos, ¿eh? Lo importante es la longitud de crina activa, que es lo que se llama, o sea, que es desde aquí, donde termina el talón, hasta acá donde la crin daba la vuelta al taquete para la punta. O sea, la crina activa, eso es verdaderamente lo que a nosotros nos interesa y lo que al músico le interesa. O sea, tú puedes hacer un arco de la longitud que quieras, pero la crina activa tiene que ser cierta, ¿no? Porque si no el músico te va a decir, no, pues es que yo siento que se me acaba el arco, o siento que no se me acaba el arco, ¿no? Y que tengo que moverme así un chorro para usarlo todo, ¿no? Entonces, ahí la crina activa es la que nos va a importar más. Y entonces con Daniela, la guarnición, ¿verdad? Sí, buenas. ¿Todo bien? No quiero que se me escape un tema, hablaste del luchiómetro. sí. Nosotros eso lo vimos un poco con un TP que nos dio Rafa de tratamientos térmicos, ¿no? Se logra con Ujú. tratamientos térmicos mejorar ese índice con procesos de vapor o de calor y secado, bueno, en fin. Lo que me interesa es preguntarte si ese índice que se mejora con nuevos materiales también, por ejemplo, fibra de carbono, ¿usás en el arco? ¿Has trabajado para sacarle peso, ganar, no sé, rigidez o buscar por ahí? ¿O te dedicas más a lo tradicional y maderas? Sí, yo me dedico completamente a lo tradicional y de madera. O sea, nunca he trabajado fibra de carbono. De hecho, o sea, o sea, lo más que he hecho es así encintados, así de arcos de fibra de carbono, pero nunca es algo en lo que me he metido, la verdad, no, ya, ahorita tengo suficiente con la experimentación de maderas que ya experimentar con otro material para mí sería invertirle demasiado tiempo que luego no, desgraciadamente no tengo. Que se me hace interesante, sí, pero sí, no, ahorita ya con todo lo que Maderas tengo tratadas, suficiente. justamente, ¿Verdad? maderas tratadas, por ejemplo, para tener una buena madera que te garantice la elasticidad, que no se mueva, que esté flexible. Ahí yo, o sea, es que la madera, aquí, o sea, yo siento que también hay algunas cosas que tal vez no podrían aplicar tanto en los arcos, porque, por ejemplo, la madera para darle esta curva, de entrada yo la tengo que calentar. Yo la tengo que calentar, la tengo que doblar manualmente para darle todo este brío que tiene. Este es un arco de transición. Este es de Pernambuco brasileño. Este fue un Pernambuco de muy buena calidad, de hecho, que conseguí hace muchos años. Este, entonces yo lo que procuro es así tratar lo menos posible la madera, o sea, usarla de la manera más natural. El mayor tratamiento que le hago es con amoníaco, pero es para cambiar la coloración de la madera. Y eso es más algo de gusto, que por ejemplo, bueno, este es un arco más o menos con un tono naranja un poco café. Bueno, este también ya tiene muchos años, pero a veces es muy difícil, más que nada actualmente es muy difícil conseguir Pernambuco café. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos arqueteros y qué es lo que también hago yo? Que yo planeo desde un año antes, yo planeo así de, bueno, el próximo año, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, no sé, o voy a preparar madera para unos 5 arcos de violín, unos 5 de viola, unos 6 de cello y tantos y esto, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a preparar madera para tantos arcos, que generalmente siempre lo dejo muy excesivo porque, por si las dudas. Todo lo que yo hago es que en un tubo grande de PVC, dejo un frasquito con tela y amoníaco en la parte de abajo y alrededor del frasco, meto todas mis varas de Pernambuco. O sea, para que las varas no tengan un contacto directo con el amoníaco. Y ese tubo yo lo tapo. Lo tapo, lo dejo ahí en una parte de mi casa
Y lo dejo, esas maderas las dejo con el puro vapor del amoníaco, las dejo 6 semanas. Las saco 6 semanas a que se oríen y las vuelvo a meter otras 6 semanas y después las dejo 6 meses reposando, o sea, también al aire. Las dejo otros 6 meses, por eso lo tengo que preparar con un año antes. Y entonces ahí lo que voy a tener es que todos los vapores de amoníaco y por el tiempo que estuvieron en el tubo y los tiempos de reposo, va a ser una madera que se va a hacer completamente café. De hecho, se va a hacer mucho de este color, como del color del cátalos. Un café muy bonito, que luego a muchos músicos les gusta ese café de Pernambuco, pero pues se hace, ahorita yo lo hago artificialmente porque sí es complicadísimo conseguir un Pernambuco ya de ese color, ya creo que ya ni ha de ver. Eh, y ya, pero es lo más que le hago de tratamiento a la madera. O sea, en general, pues no, procuro tratarla lo menos posible, usarla de la manera más natural y pues sí hacer mejor una muy, muy buena selección de maderas. Porque aquí incluso, o sea, poquito agua, poquito vapor, en el caso del Pernambuco te lo tuerces y se mueve mucho, es una madera que se mueve mucho. Entonces lo mejor es no mojarla, mantenerla lo más seca posible, con los menos cambios drásticos de temperaturas y todo para mantenerla estable, estabilizarla. Incluso yo cuando la doblo, este, o sea, la doblo y antes de seguirla trabajando, la dejo un rato para ver qué tanto se pierde la curva. O sea, me pongo, ya veo así, lo vuelvo a checar y digo, mira, ya perdió curva, le vuelvo a dar más curva donde le falta, lo vuelvo a dejar otro tiempo y así la voy trabajando poco a poco las curvas para así yo saber que esa curva va a ser estable, o sea, que no la estoy haciendo y que tal vez hago un arco rápido y después el músico va a llegar a los 5 meses, 6 meses, así de, oye, es que mi arco rebota mucho, es muy inestable y todo, y pues lo veo y ya no tiene nada de curva, ¿no? O sea, porque Hola, profe. finalmente la curva lo que hace es eso, darle estabilidad al ataque. O sea, para que el arco no te rebote, que el arco no se vaya por todos lados, eso es lo que está haciendo el brío. Entonces yo lo que necesito es que ese brío se mantenga porque si no va a ser un arco muy inestable y nadie quiere eso. Te hago una consulta. Buenas tardes. Hola, buenas Eh, tardes. ¿Qué tal? Te hago una consulta. Con respecto a eso, ¿vos tenés un molde de la curvatura específico? O sea, vos curvás y ponés en un molde, ¿cómo es? O cada arco le das la curva que vos querés. Las dos cosas. Tengo un Ah, molde que es mi curva de inicio. Que ese es un molde, ese también les puedo pasar, se le voy a pasar a Rafa, tengo ahí como un método de cómo hacerlo, o sea, con ciertas medidas a ciertas distancias y ya las juntas todas y te da una curva. Entonces tengo como un molde de madera, así que hice de triplay, así muy normal. Y donde tengo así de dónde a dónde es violín, de dónde a dónde es viola, de dónde a dónde es cello y de dónde a dónde es contrabajo. Entonces ya según lo que estoy haciendo, ya digo, es esta curva. Y lo que yo hago es lo que comentaba anteriormente, doblo la madera en un estado todavía muy, muy burdo de trabajo, o sea, todavía muy sobrada hacia todos lados, la doblo, según lo que vaya a ser violín, viola, cello, bajo, y la dejo. Luego la vuelvo a doblar, si pierde curva, la vuelvo a doblar y así hasta que ya me queda la curva del molde. Después, yo voy a estar trabajando mi arco. Y yo lo que voy a hacer es que una vez que yo tengo ya las facetitas, o sea, que ya lo pasé de forma cuadrada a forma octagonal, pero que todavía está muy sobrado en sus medidas, lo que voy a hacer es que le voy a poner un cable tensor. Tengo un dispositivo especial que yo le hago una perforación en la punta donde va a ir pues donde va a entrar la crin. Le hago una perforación primero redonda, ya antes de hacerle ya la cajita bien. Y ahí meto mi cable tensor y tengo como una cosita con una rosca que lo que va a hacer es tensarlo. Entonces es una simulación de la crin. Ahí yo lo que voy a ver es con la curva que tengo, cuando tú tensas todo el arco, y eso aplica para incluso como músicos, que yo les digo, cuando vayan a comprar un arco, fíjense en eso, porque a veces nada más lo ven y ven que si tú lo ves en este sentido así, dicen, está derecho o no está derecho, ¿no? Y es lo único que se fijan. entonces, Pero hay lo que más tensarlo. importante es tensarlo, así tensarlo todo así, hasta que quede bien recta la vara y verlo, pero en este otro sentido, en sentido a lo largo, pero así, acostado. Entonces tú lo ves así y tú, si ves, en el caso de bueno, en el caso de los arcos barrocos es otra cosa porque van así
Eso sí, tienen que ir curvitos. Pero en el caso de un arco moderno, si tú lo ves, tiene que quedar completamente recto. Si de repente hay una parte donde hace una jorobita, así una pequeña joroba, entonces hay de dos, mides y dices, quito madera, o si no puedes quitar madera ya en ese punto, lo que vas a hacer es agregarle curva. Pero eso ya es una decisión que tú tienes que ir tomando según cómo sientes la madera, el peso, lo que estás buscando de ese arco. Pero sí, lo que sí es que cuando yo tenso mi arco, tengo que ver justamente que el arco quede recto. O sea, cualquier bolita que se le Perfecto. haga, eso lo voy corrigiendo con la curva. Y entonces la curva al final sí se termina modificando, pero ya según las características de ese arco. Pues por eso te Y digo, otra es un poco... pregunta, genial. Y otra pregunta que te hago que es importante, me parece, porque yo también, yo toco el violín, ¿viste? Entonces, me parece que por ahí los arcos más livianos para algunos repertorios son más especiales, más mejores, y otros más pesaditos para otros repertorios son mejores. Pero digo, un arco estándar de violín clásico, ¿cuánto pesa? Un arco estándar de violín muy ligero va a estar pesando 58, 59 gramos. Todavía hay arcos de 57 que a mí se me hacen ya una exageración de ligeros, pero sí llegan a ver. Pero para mí ya ligero sí sería 58, todavía 59 es ligero. Estándar es 60, poquito ya casi llegando al 61 todavía sigue siendo estándar. Y ya de 61, 62 ya es pesado. Y 63, 64 ya es ultra pesado. A mí, de hecho, esos arcos no me gustan muchísimo. Nunca Pero me ha eso encantado hacer arcos pesados. siempre hablando de la baqueta sola o con el talón y todo, Con con la todo, ya con todo. O sea, el arco con con todo. cinta, con talón, botón, o sea, el arco Está, ya en su forma final. pero Sí. en la forma de trabajo, por ejemplo, que vos tenés un arco, ¿cuánto tiene que pesar como para que vos digas, bueno, ya está, no le saco más madera? La pura vara, Pero claro, pero armás todo. Pero, sí. ahí va. Es que yo voy calculando, o sea, por ejemplo, yo estoy trabajando la vara y yo la voy Sí. pesando con el talón. O sea, yo voy haciendo toda la par, entonces la voy pesando con el talón y con el botón para ir más o menos dándome una idea de en conjunto cuánto va a pesar. Y aparte de eso, le sumo 5 gramos aproximadamente que sé que le va a agregar la crin y unos 2,5 gramos que sé que le va a agregar la guarnición, o sea, el entorchado con la piel. Ujú. Entonces ahí yo voy haciendo mis cálculos. Entonces ya digo así de, pues, por ejemplo, ahorita tengo una vara que me está pesando más o menos una vara de, así cuando la estoy trabajando, que está en 42 gramos, yo sé que me va a dar un arco pesado. O sea, sé que la puedo bajar todavía hasta 38 gramos porque ya con el talón, el botón, la crin y la guarnición me va a dar más o menos el peso. Pero eso también va a depender mucho del modelo de mi talón y del modelo de mi botón. Entonces, por eso siempre procuro ya tener el botón y el talón listos para estarlos pesando con la vara y así yo poder tener un peso final y el equilibrio bien calculado. Y ya al final lo único que sí tengo que calcular en mi mente son esos 7,5 gramos que van a agregar la crin con la guarnición. Ok. Y que también a veces se puede jugar, a veces sí me pasa que siento que el arco puede tener más peso en el lado del talón y que me está quedando ligero, entonces le puedo poner una guarnición un poquito más pesada, pero, o sea, más pesada le agregas medio gramo así de peso en la guarnición, no más. Y es así como haciendo ahí 2, 3 truquillos, como por ejemplo meterle una guarnición diferente. O sea, por ejemplo aquí tengo bueno, esta se usa mucho para arcos clásicos, no sé si se alcanza a ver, pero esta es mantarraya. Es una Mirá. guarnición de pura piel de mantarraya con nada más un entorchado aquí acá. Esta es una guarnición bastante ligera. O sea, si yo no le quiero agregar ya mucho peso al arco, le puedo hacer una guarnición así, muy, muy ¿Se puede hacer ligerita. se puede hacer de cuero de víbora también? La víbora no funciona muy bien porque la escama es muy áspera. Ah, Entonces, la verdad es bien molesto, sí, es una sensación muy molesta en los dedos. La que funciona muy bien, que se ve como víbora, así como escamosa y que es una escama muy suavecita y muy bonita, es la de lagarto. ah. El lagarto, sí, de hecho es de las pieles que más se utiliza en arquetería, es muy suave y aparte también la manera en que encurten el lagarto le dan como un esmaltado, muchos encurtidores, entonces queda así bien bonito y súper suave al tacto, brillosito, se ve muy bonito el lagarto. Pero la Mirá, víbora es escamosa, es una escama que incluso se descarapela, se sale y es claro. molesta, no dura. La víbora no funciona bien.
¿Y en la punta que usás metal, alpaca, plata o usás algún otro material? De todo. He hecho puntas de plata. O sea, la punta puede ser de plata, puede ser de, bueno, si lo montaste el arco en oro, pues lo haces de oro. Si lo montaste en plata, puedes usar plata, pero también se utiliza, bueno, mamut. Se puede utilizar hueso, que el hueso no me gusta porque se quiebra mucho. O sea, el hueso es el que menos dura porque cualquier golpecito con el atril y ya llegan así de, ah, ya se me rompió la punta porque sí se fractura muy fácilmente. Y hay alternativas que a mí me gustan mucho, de hecho son las que más utilizo. Hay una que se llama el Forín, que es una imitación de marfil. De hecho tiene la beta del marfil, pero es un compuesto sintético. Y hay otra que utilizo mucho para arcos que tienen restauración en punta, que se llama Tip Armor. Y el Tip Armor es como unas fibras, parecido como, es un poco la concepción de la fibra de vidrio, fibra de carbono, porque son fibras que están Ajá. así como tejidas con algún tipo de resina que le ponen y te las venden así las puntas. Esas yo las utilizo cuando el arco tiene una restauración en la punta porque me ayudan mucho a mantener todo más fijo, por Claro. esa misma parte de que viene tejido, o sea, le refuerzan mucho la punta. Entonces son puntas más para restauración, pero también se pueden utilizar en arcos nuevos. Visualmente no son muy bonitas, por eso no las utilizo en mis arcos. Prefiero utilizar el Tip Armor, que visualmente es muy estético, es muy bonito, parece marfil, que utiliza, perdón, el Alforin, que el Tip Armor que sí se ve así como la fibra, se ve muy falso, se ve como raro. Entonces esos en verdad nada más los utilizo para restauración. Genial, muchas gracias. Daniela, por favor, eh, La madera o no. ¿me permitís? Vamos a darle la palabra ahora a la maestra Cristina Bedoya. Ella es de Colombia, precisamente de Medellín. Eh, ¿Por qué? Y porque estamos ahí como ajustaditos con el tiempo. Yo les propongo lo siguiente. Le damos la palabra a la maestra Cris y después pueden hacer ustedes preguntas a ambas. ¿Sí? Maestra, bienvenida. Tenés el micrófono adelante. Bueno, un saludo para todos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Para Rafita, hola, ¿cómo te va? Y a todos los compañeros, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfecto. Mira, la modalidad, claro, es verdad, vos recién te enganchás. La modalidad que hemos tenido este año es que podés llevar adelante, si querés, una exposición, podés tirar unos 20, 30 minutos de exposición, o bien plantear tips, temas puntuales en los instrumentos de cuerda frotada y habilitar a que hagan preguntas. Como vos quieras, adelante. Bueno, compañeros, yo les cuento un poquito sobre mi trabajo. A ver, yo llevo 16 años como luthier. Me dediqué a la construcción de violines en especial, pero también me gusta mucho lo que es el trabajo social, porque me he dado cuenta que, bueno, construir para mí es una pasión, es algo que amo, pues, pero también está ese lado donde hay muchos violines chinos, donde hay un montón de instrumentos industrializados que necesitan un mantenimiento, que necesitan una puesta a punto para que realmente sean utilizados como deben de ser. Porque por lo general estos instrumentos que vienen de fábrica son entregados a los colegios, a las instituciones, a los niños, pero son instrumentos que vienen con muchas falencias. O sea, los puentes no están bien calibrados, son muy altos, las clavijas no ajustan bien, entonces se desafinan, las cejillas también. Entonces, en fin, entonces esa es una pues como de mi misión, diría yo, como coger todo, también capacitar a algunas personas para el mantenimiento, la puesta a punto y obviamente pues la otra parte de mí sería como la construcción aquí en mi taller de los violines. No sé si quieren, si tienen alguna pregunta, me la van diciendo, alguna pregunta sobre construcción o sobre mantenimiento en general.
algo que les interese, entonces ahí vamos conversando pues como en la charla. Bueno, yo aquí pues no sé, yo por lo general trabajo con maderas europeas, pues como la lutería clásica, eh, el arce europeo, el pino beto alemán, pero también he estado experimentando con maderas nativas de aquí de Colombia, como es el comino crespo. Entonces, se hizo el experimento con un compañero músico y realmente las densidades de la madera pues son muy parecidas, pero entonces la idea también es recuperar y mirar en los materiales que cada uno tenemos en nuestro país o en nuestra ciudad para poder pues trabajar este tipo de instrumentos de alta calidad también. ¿Alguno va teniendo alguna pregunta o quiere que me enfoque en la puesta a punto o en la construcción del instrumento como tal o en las maderas? Bueno, entonces en este momento les voy a contar cómo trabajo yo, pues como lo que es el mantenimiento, lo que hago yo como trabajo social, porque yo me imagino que ustedes como luthieres, como músicos, pues también les llega mucho instrumento para hacer mantenimiento, para reparar. Entonces yo aquí tengo unos violines que quería mostrarles, pues voy a hacer un recorrido rápido como por el instrumento. Bueno, cuando se hace una puesta a punto. Por lo general, estos instrumentos, cuando vienen del almacén, así sean en Argentina, en Chile, Perú, Colombia, ellos vienen y las clavijas no pasan al otro lado. Estas clavijas, espérate, estas clavijas no pasan, así como acá. Entonces, el instrumento, por lo mucho que usted lo quiera afinar, al momentico se te va a desafinar, porque no ajustan bien, entonces es un problema tanto para el estudiante como para el profesor mantener el instrumento bien afinado. Otra cosa que se hace con la puesta a punto es que se calibra esta cejilla. Por lo general en los instrumentos industriales, esta parte de aquí, la cejilla viene demasiado alta. Entonces también incomoda mucho, sobre todo a los estudiantes o a las personas que están empezando para adquirir una buena posición. Bueno, lo otro que yo les trabajo, pues de ahí yo me vengo a ajustar clavijas, luego la cejilla, luego me vengo a mirar cómo está el puente. Entonces hay que tener en cuenta, compañeros, que, bueno, yo ya son tipsitos que yo ya tengo. Por lo general, hay que medir, yo mido esta parte de acá, de la tapa a donde termina el diapasón, porque eso me da una idea de cómo yo ya vengo a tallar el puente. Si el diapasón está muy caído, entonces, ¿qué pasa? Voy a poner un puente de chelo para ponerles como el ejemplo. Cuando el diapasón está muy caído, nos tocaría cortar mucha madera por acá para poder que quede una altura adecuada acá en las cuerdas. Pero entonces cuando está muy caído el diapasón, nos toca cortar mucha madera acá y nos queda muy cerquito las cuerdas del corazón y eso hace que se nos debilite mucho el puente. Entonces yo lo que hago cuando esa parte está muy bajita es que miro si aquí hay mucha madera, entonces más bien quito madera de las patas para que me dé 2 o 3 milímetros de gabela aquí en la parte inferior, perdón. Bueno, cuando ya miro pues bien la altura de esto, me fijo que las patas estén bien asentadas a la curvatura como tiene que ser. También al puente, no sé si ustedes lo hacen, pero eh, la idea es quitarle peso porque realmente viene muy denso, muy pesado. Entonces la idea es como tallarlo, dejarlo más flexible para que cuando lo estén tocando pueda tener una muy buena vibración. Bueno, ya luego cuando paso todo este proceso de clavijas, cejilla y puente, paso a mirar dónde está el alma, dónde está la ubicación del alma. ¿Por qué? Porque cuando
uno compra un instrumento en la tienda, en el almacén, los instrumentos vienen con el alma por acá, muy abajo. Entonces, ¿qué pasa? El instrumento, a pesar de que es de fábrica, pierde más sonido todavía, porque el alma no está ubicada en el lugar que es. Entonces, la idea es que cuando pongamos el instrumento a punto, nos fijemos que el alma esté cerca de la pata, de esta patita del instrumento. ¿Por qué? Porque así nos ayuda a generar más la vibración, porque ustedes saben que aquí en esta parte va el alma, que conecta la tapa con el fondo, que es el palito. Pero a este lado del puente va la barra armónica, que es como el otro amplificador donde va la tapa. Entonces eso es lo que hace que el instrumento también vibre más y tenga mayor volumen. En general, bueno, también reviso en la puesta a punto, se revisa la distancia que hay entre el tiracuerda con la cejilla de acá atrás. ¿Por qué? Porque al ajustar bien el tiracuerda, dejarlo acá cerquita de la cejilla, vamos a tener más armónicos en el instrumento. El instrumento va a tener un sonido diferente. Entonces, en sí, esto es lo que yo hago en las escuelas, en las universidades o cuando voy a municipios, a, a lugares apartados donde hay instrumentos, pero muchas veces porque se cae un alma o porque no afina el instrumento o porque no tienen un puente, el instrumento deja de ser utilizado. Entonces, la idea es enseñar esos truquitos, enseñar cómo poner el puente, cómo calibrar esto, si un diapasón está muy caído, cómo quitarlo y subirlo para potencializar el instrumento. Entonces, pues así es como es mi trabajo, pues como en la parte social. Ya pues aquí en mi taller ya sí trabajo con maderas más especializadas para violines clásicos, ya con un tiempo de secado de 10, 15 años. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Había alguien que subió un mensaje, a ver, adelante, habilita el micrófono y preguntá. ¿Quién era? Alejandro. Adelante, Alejandro. ¿Cómo te va? Sí, sobre lo que estabas hablando, me interesa si podés profundizar, o sea, cómo desarrollar una planificación sobre qué escuelas visitar, eh, eh, por un lado, y por otro lado, esos puntos ciegos, digamos, que vos encontrás en los estudiantes o en realidad en el ajuste del instrumento, o sea, ¿cómo llegás a ellos? Bueno, muchas veces acuden a mí las escuelas para hacer ese tipo de mantenimiento o muchas veces yo voy hasta lugares apartados para poder ofrecer ese servicio, para poder, o sea, me contacto con alguien del sector, de la vereda, para que puedan, para poder pues como hacer ese contacto entre la comunidad y el tiempo en que yo vaya para poder hacer esa capacitación. Em, en los colegios es muy bueno porque ellos desconocen, o sea, muchas veces no es que no quieran, sino que hay un desconocimiento de que estos instrumentos de cuerda frotada no son como una guitarra, no son como un charango, como un piano, un teclado que tú vas y lo compras, lo afinas y empiezas a tocar. En los instrumentos de cuerda frotada, siempre, si son instrumentos industriales, siempre hay que hacerles una puesta a punto. Y muchas veces hasta los mismos profesores desconocen esa actividad que hay que hacer a los... Entonces, por eso hay los niños, o sea, muchos niños empiezan a estudiar y de 20 terminan 5. ¿Por qué? Porque es que es imposible tocar en esos instrumentos. O sea, no sé cómo hacen ni los niños ni los profesores porque es un instrumento que lo afinan y a los 10 minutos, 15 minutos de estar ensayando, otra vez se vuelve a desafinar. Entonces, imagínate, un profesor con 10 niños afinando un instrumento, realmente es más el tiempo que pierden en esa actividad que lo que dan clase.
Entonces son esas cosas que yo voy a un colegio y les voy explicando también la importancia de que conozcan su instrumento y conozcan cómo es el funcionamiento de ellos. Hay colegios y hay personas que sí lo valoran y muchas veces, bueno, yo les voy a contar como una anécdota que tuve con el maestro Rafa porque él estuvo acá en Colombia y tuvimos la oportunidad de ir a un lugar aquí que se llama el Cauca. Es un lugar de conflicto realmente, pero hay lugares donde hay muchos violines, llevaron orquestas, pero entonces no hay quien los repare. Entonces, en una semana se hizo una actividad de hacer diagnósticos, mirar quiénes son las personas que están más cerca como de la actividad de entregar los instrumentos, como el asistente o el de la bodega, pues no sé cómo llamarlo, pero mirar los alumnos más pilosos, los que están más interesados, entonces coger ese grupo de personas, dos, tres, cuatro personas, y con ellos mismos hacer ese mantenimiento. ¿Por qué? Porque se está reparando, pero al mismo tiempo estamos capacitando a personas para que esos instrumentos sigan funcionando y sigan, pues tengan una vida útil por muchos años. Porque no sé si a ustedes les han pasado que un violín se les cae el alma y no hay quien lo ponga, o que se quebró una clavija y entonces dejémoslo ahí porque ya, o se quebró un puente. Pero si tenemos cierto tipo de conocimientos en un lugar, una capacitación leve, entonces podríamos generar como una red donde todos nos podemos ayudar. Clarísimo, muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Tenía una consulta, ¿puede ser? Sí, claro, Muchas Carolina. gracias, muchas gracias por lo compartido. Bueno, resulta que acá en Moreno tenemos un taller bastante similar a lo que estás proponiendo, ¿no? Que tiene que ver con la reparación y la puesta a punto de instrumentos de fábrica. Y quería saber si posees algún tipo de apuntes bien específicos que tengan que ver con respecto a la puesta a punto de los instrumentos, digamos, que tengan que ver con medidas, con esto que decías que nunca habíamos considerado, o por lo menos no yo, esta distancia del tiracordal. Si es que los tenés, yo también tengo otros, los podría compartir, pero bueno, solicitártelos porque es información que resulta muy valiosa, porque no tiene que ver específicamente con la construcción, sino con la puesta a punto, sobre todo instrumentos que no son de autor, o sea, no nos estamos pensando en los instrumentos de fábrica. Y una pregunta específica es si alguna vez despegaron tastieras de instrumentos de cuerda frotada y cómo lo hicieron, porque nos está costando muchísimo abordar eso, digamos, cuando tenemos que levantar la tastiera termina siendo un trabajo bastante engorroso, por el timo, desconocemos con qué la pegan, pero sabemos que es muy difícil hacerlo. Sí, bueno, Gracias. eso de la tasiera porque uno también piensa que un instrumento chino de alta calidad está pegado con cola. Entonces, cuando la tasiera está pegada con cola orgánica, tú simplemente calientas un cuchillo, una espátula y lo vas metiendo y él automáticamente se va levantando, pues. Pero en esta construcción de instrumentos chinos o industriales es como una especie de colbón. Entonces, es terrible porque tú empiezas a despegar, pero entonces como es el colbón, saca madera del diapasón y sí, se retira madera de ambos lados. Entonces, realmente es un trabajo de mucho cuidado y mucha paciencia irle haciendo con dos espátulas, yo la hago. Eh, Empiezo a meter una caliente por acá y por este lado también empiezo a meter otra caliente, porque entonces así me ayuda a tener cuña por ambos lados, porque si meto solamente una espátula se me genera más espacio, pero si voy metiendo una por acá y luego por este lado, entonces ya me genera como una palanca. Y si toca un poquito más de paciencia por ese lado. De todas formas, muchas veces hay que restaurar el diapasón, porque entonces ahí de pronto si ustedes tienen en el taller el mismo polvillo de ébano con que lijaron un diapasón, clavijas, de una clavija vieja, sacar un polvillo y con eso se puede restaurar.
otra vez, pero sí, en esos instrumentos sí es complicado. Destapar también, quitar tapas, tiende también a separar madera de los aros y de la tapa. Entonces, en ese sentido hay que tener en cuenta de que aparte de que hay que destapar, también hay que restaurar esas partes de la madera, porque muchas veces se desprenden, porque no son instrumentos de autor pegados con cola que ya sí generan como un cuidado diferente. Bueno, y lo otro, eh, bueno, si quieren más adelante por el interno nos podemos conversar y miramos cómo charlamos para yo poderte apoyar pues como con tus cosas. Sí, Rafa tiene pues como mis datos y ya pues ahí hablamos. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Hola Cristi, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás? Sí. Otra vez. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bueno, yo te quería preguntar, ¿cómo das seguimiento a todos estos proyectos así de laudería social? O sea, dices que tienes así lo que comentabas, ¿no? O sea, como con algunos alumnos, o sea, que pudieran estar interesados y que de cierta manera se pueden capacitar como para dar una cierta continuidad a eso, pero ¿das o sea, tienes alguna ficha o alguna manera o un protocolo como de seguimiento de estas escuelas o de estas, orquestas o lo que sea, pero bueno, porque a mí me ha pasado también luego que he trabajado con algunas orquestas, o con escuelas y que, o sea, por mucho que uno les explica y les dice y todo, luego a veces por las prisas de que no tienen a un laudero cerca, terminan llevando otra vez el instrumento y me dicen así de, no, es que como no la contactamos, se lo llevamos al carpintero de aquí cerca y le hizo no sé qué, o la misma persona de la institución así de, no, pues es que guardamos los instrumentos, pero pues en una bodega que teníamos así con un chorro de humedad y todo, y ya se despegaron otra vez, y entonces así como que uno está así de, o sea, cómo evitar como estas cosas, o cómo darle un seguimiento, concientizar a estas escuelas, a estos alumnos, a instituciones como de seguir cuidando sus instrumentos. Bueno, cuando yo entrego los instrumentos ya a alguna institución, ya listos, yo por lo general doy una charla con los estudiantes y con los profesores. Entonces, es una charla cortica donde les explico que reparé los instrumentos, que les hice, que a los arcos al guardarlos hay que destemplarlos, dónde va puesto el puente a los niños, que si de pronto ven que el puente está levantado, entonces avisarle al profe para evitar que se quiebre, pues hacer como unos tics pequeñitos y hacerlos responsables a ellos como de ese cuidado, de que ya están listos, entonces entre ellos mismos como estar pendiente de esos detalles, que si la clavija no ajusta bien, saber que es porque que se te va a desafinar. Entonces hacer como ese tallercito pequeño para que generar un poquito de conciencia, no del todo porque ya sabemos que muchas veces se explica, pero no, pero alguno tiene que copiar, alguna persona sí, sí hace pues como eso. Cuando yo voy a un pueblo, yo trato de preguntar quién es la persona encargada. O sea, el pueblo, pues yo vivo aquí en la ciudad, pero entonces a las afueras uno pregunta quién es el encargado y a esa persona se le deja pues como plantillas de puentes, con las curvaturas, las medidas de cómo va la primera cuerda, la cuarta cuerda, qué distancia debe tener la clavija con respecto a la pared del clavijero, pues como todos esos detalles, se deja una tabla y se trata de entregar las plantillas, que ellos tengan ahí como a la mano esas actividades. Por ejemplo, para ellos es muy difícil tener la herramienta de lutería, pero sí podemos hacer un dispositivo con una tabla y una lijita para que ellos puedan asentar el puente, enseñarles cómo trabajar con un bisturí, pues como algo mínimo y una lima de joyería. O sea, es muy complicado
uno decirle, ir a un lugar y decirle, vaya, tienen que comprar un kit de lutería porque muchas veces es imposible, porque no hay los recursos. Pero es también como mostrar opciones para que tampoco estén tan abandonados en ese tema de mantenimiento, porque es un oficio realmente, en las cuerdas frotadas es un poco escaso encontrar personas que estén como tratando de hacerle mantenimiento a los instrumentos. O sea, tú realmente ves un luthier eh, dedicado a su taller, queriendo hacer instrumentos, pues, pero eso de capacitar, de reparar, pues, me parece que también es una parte muy importante para el gremio, porque estos instrumentos que le estamos reparando a los niños, a los jóvenes, que les estamos mostrando cómo deben funcionar bien, a futuro estos mismos chicos van a querer un instrumento, un violín de calidad y ya te van a buscar a ti. Entonces, es un trabajo ahí lento, pero que se mira a ver cómo se puede trabajar. Otra cosa es que yo hago fichas técnicas. O sea, entonces yo le entrego muchas veces, cuando entrego los instrumentos, violín 4/4, con referencia tal, se le hizo este mantenimiento, para que si pasa algo ya sepan qué tenía el instrumento y mirar como su historia, ¿sí? Ah, ya, excelente, no, muchas gracias. Sí. No, esto lo empecé a hacer porque aquí en Colombia, en Medellín, existe la red de escuelas. Entonces, la red de escuelas es una red que están en los barrios marginados, más populares de acá. Entonces, cada escuela tiene 200 alumnos y les enseñan violín, viola, cello y muchas veces los instrumentos son de cada escuela. Entonces, yo hacía ese recorrido y ahí fue cuando me di cuenta que realmente es necesario, aunque sea estos instrumentos chinos, tenerlos en muy buenas condiciones, pues al menos aptas, con un puente bien calibrado, un alma, y funcionan muy bien. ¿Me permitís agregar? Claro. Bueno, a la pregunta que hacía Daniela y que también Alejandro de alguna manera estaba consultando, sí, ciertamente cuando hacemos esta tarea que creo yo es muy noble, ¿no? De ir a los lugares en donde las orquestas sociales no tienen la posibilidad económica de recurrir al servicio de lutería tradicional, digamos, yo llevo el instrumento y el luthier me lo repara o le hace la calibración y paga, porque no tienen el recurso económico, el formato que es ideal, como decía Cristina, es en primer lugar buscar referentes en ese lugar, ya sea la orquesta del pueblo, ya sea la orquesta de la comunidad, de la comuna. Eh, ¿Y por qué? Y porque siempre va a haber personas, por empezar el encargado o la encargada de llevar adelante el inventario del instrumento. Y después siempre va a haber jóvenes o inclusive profesores que van a estar interesados en saber cómo es la mecánica de ese instrumento y entonces a esa gente, como decía Cristina, la formamos, la capacitamos, le invitamos a que vengan a trabajar con nosotros en esos días, en esas jornadas que se pueden presentar, y entonces ahí se arma efectivamente un mini taller de mantenimiento o de calibración o inclusive de reparaciones que ellos pueden llevar adelante sin temor a equivocarse. O sea, y bueno, y ahí estamos sembrando una semilla que para nosotros es muy valiosa porque forma parte también de nuestro trabajo como luthiers, ¿no? Y en el marco de un protocolo, sí podemos armar un protocolo. Y por empezar puede ser, por supuesto, tenemos los instrumentos a ver, lo primero que hacemos es un diagnóstico, en base a ese diagnóstico donde previamente dijimos, bueno, miren, para que este instrumento funcione tiene que pasar que, hablamos solo de cuerda frotada,
tiene que pasar que el puente tiene que estar ubicado acá, el alma tiene que estar ubicada acá, la altura de las cuerdas tiene que ser tal, para eso fijémonos cómo es el ángulo que tiene la tastiera en función de cómo es el ángulo que tiene el cordal, en función de cómo es la posición que tiene el cordal. Bueno, y entonces a partir de ese mundo de diagnóstico se empieza a trabajar. Por supuesto, de manera ordenada, como aquellos que están cursando la diplomatura ahora saben que venimos haciendo hincapié en esto del paso a paso. Hay un paso a paso, que también está bueno poder explicarlo. Y bueno, los resultados después suelen ser espectaculares, porque después con el tiempo te encontrás que esas personas no solamente descubrieron lo que era para ellos un misterio, sino que al mismo tiempo se empezaron a interesar por el mundo de la lotería. O sea que estamos, de alguna manera, estamos haciendo una difusión de nuestro oficio, ¿cierto? Bueno, era eso. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta o quiere saber más sobre el tema de la puesta a punto, de todo esto? ¿Alguno tiene alguna pregunta de instrumentos que se le hayan dañado o cómo, o en alguna situación, no sé, o están interesados en las maderas? Lo que habías explicado de cambiar el ángulo del... Buenas noches, perdón. Lo que habías Sí, explicado de cambiar el ángulo del diapasón como parte de una puesta a punto un poquito más compleja. sí, mira, por ejemplo, bueno, este es un violín ya fabricado por mí, pero cuando yo trabajo y hago cambios de tastiera o le cambio la proyección, lo que yo hago es que de esta distancia de la tapa al diapasón, como mínimo le dejo 2 milímetros, 2 centímetros de alto. ¿Por qué? Porque subir esta proyección, aumentar la proyección, hace que el instrumento se potencialice más. Cuando acá vienen chicos al taller con instrumentos chinos de cierta calidad, no el instrumento de el más barato, no, sino el que tiene filete, que de pronto viene con madera en arce, pino abeto alemán, pero sigue siendo de fábrica. A estos instrumentos vale la pena muchas veces, si la tastiera está muy bajita, quitársela y subírsela para que quede en la altura adecuada. O muchas veces también le quito la tapa a estos instrumentos chinos, reviso cómo está la barra armónica, porque por lo general pueden estar muy altas o no muy bien talladas. Entonces, al destapar el instrumento, revisar cómo está la barra armónica, pulirlo por dentro y cambiar la proyección, esto hace que el instrumento se potencialice mucho. Y por decir algo, si un instrumento valía 1 millón de pesos, con el trabajo que se le hizo a nivel sonoro, queda pues como si se hubiera comprado un violín de 3, 4 millones de pesos. Porque el hecho de, también es importante saber que un buen puente también hace la diferencia entre el sonido, o sea, no es solamente el violín. Yo puedo tener un violín hecho por mí y un violín chino, pero si el violín chino yo le pongo unas cuerdas de alta calidad, consigo un puente francés de buena madera, ajusto las clavijas, el alma me fijo que tenga una buena fibra, pero el que yo acabo de hacer, le pongo unas cuerdas metálicas, unas cuerdas de estudio metálicas, no le
le dejo el alma donde no está bien ubicada y un puente de baja calidad, seguro que se va a notar mucho la diferencia. Entonces, en estos instrumentos también importa mucho lo que es un buen puente, una buena alma, para que, aunque sea un instrumento de fábrica, puedan tener un buen sonido y tener una buena calidad, pues, sonora. Ahora, eso que dijiste de ya quitar la tapa y todo es como una intervención bastante grande, digamos, que te lleva un tiempo. No sé si las tapas tenés, yo no me dedico a los violines, así que disculpa la ignorancia. No sé si las tapas también vienen pegadas con pegamentos naturales en los instrumentos de fábrica y ya se complica sacarlas, cómo funciona eso. Claro, no, es obvio que muchas veces al destapar el instrumento, y si es un instrumento chino, pues obviamente va a haber eh, hay que restaurar algún pedacito, pero no es un trabajo realmente muy complicado, sino bueno, se quita la tapa y se revisan, pues es más que todo las alturas de la barra armónica. eh, por ahí tengo las medidas, o si no, Rafa las debe tener ahí en la biblioteca. Debe haber pues todo lo que son las medidas de las barras armónicas según pues el luthier que Stradivarius, Guarneri, según el modelo. Entonces, si uno destapa bueno, y aparte de eso, estos instrumentos es bueno tapar poros. Entonces, si yo destapo un instrumento para potencializarlo, por ahí derecho cojo cola orgánica, un poco aguadita, y le echo internamente. Así esto me ayuda a terminar de sellar bien las contrafajas, porque hay veces vienen despegadas, entonces muchas veces eso hace que genere una vibración rara en el Claro. instrumento, entonces aprovecho para que todo esto quede bien sellado, bien liso, bien pulido, para que no haya aristas ni nada que interfiera con el sonido internamente. Al destapar un instrumento, tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay que cambiar el puente. ¿Por qué? Porque si tenemos un instrumento con un puente, con una medida correcta, al destapar, quitar la tapa y volverla a poner, entonces ya estamos perdiendo 1 milímetro de altura. Entonces ya el puente ya no me va a quedar igual como estaba antes. Entonces muchas veces cuando hacemos esta actividad de recalibrar, de organizar el instrumento por dentro, sí o sí hay que cambiar puente para volverle a dar la altura correcta, a menos que el Se va. instrumento ya venga con un puente pues muy alto. Ajá. Sí. Profe, le hago una pregunta. ¿Qué espesor le deja al diapasón usted en la parte que está arriba, en el vuelo sería, no la que está pegada en el mango? ¿Qué Esta espesor? de Sí, acá. eso sí. ¿Qué espesor le deja? Bueno, yo por lo general cuando en mis violines, cuando voy a poner el diapasón en mis violines o cuando estoy cambiando eso, por lo general yo lo tallo internamente hasta acá. Yo no lo dejo con el espesor que es. Espérate, yo traigo un diapasón acá. ¿Qué espesor? Le pregunté, el espesor que tiene esto acá, Sí. esta parte. Entonces, mira, esta parte de acá, yo por lo general, este tiene 5 milímetros, 6. Yo lo dejo más o menos en la mitad. Pero esta parte de acá, para que también me quede más flexible y haya mejor vibración y no quede tan pesada. Acá en esta parte interna. 5 milímetros, y eso no, o sea, porque el ébano es bastante pesado, ¿no se puede bajar un poquito más? No, pues o sea, está más o menos en 5 y yo lo dejo por ahí a 3 milímetros. Ah, 3 milímetros. Sí, en esa parte de adelante. Ah, ahí va, ahí va. ¿Y vos de dónde tomás la relación de los 2 centímetros que me hablás de la altura que dejás del filo del diapasón a la tapa superior? ¿Desde el O sea, yo filo tomo, de abajo o de arriba? no, de arriba, Ah, ah. de acá, de esta parte de arriba. Ahí. Lo ideal es que
esté como 19, 19 y medio, 20, esa sería la altura. Cuando ya está en 18, 17, ya el diapasón está muy bajito, entonces ahí es donde el puente nos queda pues como deforme, como raro, ¿Y que no, cuánto te queda más o menos la altura del puente cuando vos le das la proyección? El puente a qué altura te queda más o menos? no, mira, Con esa proyección. si yo ya tengo esta proyección, yo simplemente le pongo el puente nuevo y aquí Sí, lo mismo, le doy 3,5 o sí, 3 y aquí lo dejo en 4,5 o 5, pues dependiendo también el músico, porque es que no es lo mismo, eh, o sea, tú vas a poner una puesta a punto, te tienes que fijar si es un músico experimentado, si es un músico que apenas, una persona que apenas va a empezar a tocar el instrumento, si es claro. un músico que tiene una mano muy gruesa Ujú, o una persona o una mujer que muchas veces tiene los dedos muy delgaditos, entonces uno ahí juega mucho también con la altura del puente, está porque no es bien. lo mismo o sea, yo a los estudiantes de escuela, a las personas que están iniciando, yo por lo general les dejo el puente bajito para que ellos tengan más comodidad porque inicialmente están aprendiendo posiciones, Claro, cómo poner el arco y todo esto. Pero ya cuando son músicos más experimentados, músicos de filarmónica, músicos que están terminando su universidad, eh, para tocar tienen que hacer con el arco, hacer unos movimientos más pesados, más fuertes. sí, Entonces dejo el puente un poco más alto para que no les vaya a trastear. claro. Entonces ya uno empieza como a mirar qué necesidad tiene el músico y si tiene los dedos muy delgaditos, entonces trato de que la distancia entre cuerda y cuerda, mermarles 0,2 milímetros, algo mínimo, pero el músico a la final sí va a sentir esa distancia. O si tiene los dedos muy grandes, como hay hombres que llegan acá, violinistas con dedos muy gordos, muy gorditos, entonces yo trato también Abrir. de separar, abrir un tricito también para la comodidad de ellos. ¿Y más o Entonces ahí menos más o menos qué medida estás hablando ahí? Entre cuerda y cuerda, ¿qué medida estás hablando? ¿Y cuánto dejás desde el filo de la medialuna del puente? ¿Cuánto dejás entre la del cuerda de mi y la cuerda de sol? ¿Cuánta diferencia ¿cuánta dejás? altura? No, digo cuando de la curva del puente. ¿Cuánto Bueno, dejás no, en la primera? depende del instrumento también, porque es que cada instrumento es como es una huella digital, cada uno tiene como Claro, su específico. Bueno, hay una tabla de medidas que yo manejo, obviamente, pero en base a esa tabla y al músico yo ya trato como de ajustarme más como a esos pequeños detalles de 0,1, 0,5, pues algo imperceptible, pero que a la final se siente cuando lo van a tocar. claro, claro, Bueno, está si bien. quieren, yo tengo, pues si quieren por el inter me escriben por WhatsApp, yo en este momento no tengo las medidas, pero te las puedo pasar, las que yo utilizo y ahí vamos intercambiando información. Perfectamente, perfecto. ¿Y vos trabajás de una sola cara el puente o de las dos caras? Porque hay algunos que trabajan de un solo lado y le dan un ángulo hacia atrás, hacia el cordal, y otros que trabajan hacia el cordal y hacia el diapasón, o sea, haciendo una pirámide. No, ¿Vos lo mira, trabajás? por ley, la parte de atrás del puente debe ir plana, Ah, o ahí sea, va. ella debe estar recta Ujú. y las patas deben de estar bien asentadas, pero en la parte del frente sí se le deja un ángulo, Otro ángulo, claro. sí, otro ángulo diferente. O sea, la parte de atrás siempre la manejo recta. Yo no le hago ángulos en la parte de atrás, porque eso hace que el puente se doble. ¿Y qué herramienta utilizás para copiar la forma de la tapa en las patas del puente? No, ¿Utilizás alguna mira, herramienta o solamente una lija pegada a la tapa? dependiendo. A Ah, ver, si son instrumentos chinos, si son instrumentos de fábrica, para agilizar, coloco una lijita acá en esta parte de acá. sí. Coloco una lija,
con un lápiz marco la parte de las patas y simplemente deslizo. ¿Para qué marco? Para que me vaya mostrando si me está dando bien la curvatura o no. Luego de que ya tengo en la curvatura de las patas, ya que está, ya que me está sentada aquí las patas, ya empiezo a manejar este lado de atrás, lo paso por una lija para que me quede plano. Entonces ya Ujú. tengo la curvatura de las patas y ya tengo la parte de atrás plana. Perfecto. ¿Listo? Listo. Ya entonces, ya mido las cuerdas, ya esta parte está plana. Acá pongo las cuerdas y ya miro la altura. En cuanto está la primera cuarta y en cuanto está la cuarta. Y ya empiezo a jugar con la altura del puente, a cortar madera acá. Ya cuando tengo la altura, ya sí empiezo a tallar, a hacerle pues como la talla al puente, como a ponerlo lindo. Claro. Sí. O sea que lo haces a mano el trabajo, ¿no? Le pones no usás las rueditas con la No, prensita no, esa que viene, no la usás. no, Está bien. no, porque realmente es complicado, mucha gente no tiene esa herramienta, entonces simplemente colocamos bien un pedazo de lija en esta parte de acá, pero Ajá. eso sí, eso lo hago con los instrumentos industriales, porque Claro, muchas veces esto no se puede hacer con un instrumento antiguo, o que tenga el barniz, pues, o que sea barnizado con goma laca. ¿Por qué? Porque si ponemos de pronto una lija ahí encima, pegamos, al despegar la lija podemos dañar el barniz. claro. Entonces ahí ya sí toca como con una cuchillita, Ujú. ir haciendo la curvatura, midiendo, y trabajo es con un papel carbón. No sé si ustedes lo conocen, Sí, que sí, lo conocemos. antiguamente, entonces con Sí. ese papel carbón sí la pongo encima de la tapa. Y ya sí le hago así al puente y él me va marcando ¿A dónde la hay que sacar? curvatura, como, claro que sí. Ahí. Descolija los puentes, los violines industriales, pero con papel carbón voy marcando el puente. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. No, es con mucho gusto. Bueno, queridos, queridas, estamos en tiempo. A ver, yo diría, si quieren hacer preguntas, tanto a la maestra Cris como a la maestra Daniela, este es el momento. 1, 2, 3, ya. Si es posible conocer sus redes sociales y por dónde contactarlas, se agradece. No sé si quieren que las pongamos en el chat de aquí del grupo o si no, Rafa, no sé si tú se las No, quieras pues, mandar o Como ustedes quieran, como les parezca mejor. Si ustedes desean tener los contactos de las maestras, yo se los puedo pasar. O si las maestras quieren ponerlo aquí ahora, adelante, no hay ningún problema. Sí. bueno, Perdón, sí. bueno, yo quería pues contarles, ya Rafa va a colocar pues como los datos de nosotras, démosle la tarea. Eh, y en lo que yo les pueda apoyar o colaborar con alguna pregunta, algún tip, alguna cosita, pues me pueden escribir y de verdad que sería un placer poder compartir y ayudarlos. Pues por el lado de los violines, porque de los arcos creo que voy a llamar a Daniela para pedir mucha asesoría. Sí que ya es otro mundo muy diferente. no, pues sí, no, pero pues todo está yo creo que englobado, conectado, sí, es parte de, ¿no? O sea, tanto una disciplina como la otra. Y bueno, igual también como Cristina, pues también cualquier duda, cualquier asesoría que necesiten, con todo gusto. Me pueden, pues ya Rafa les pasará la manera de ubicarnos, de contactarnos, ya sea por WhatsApp, por Instagram. Bueno, yo Instagram luego soy medio neandertal a veces y casi no lo contesto, pero si me escriben por WhatsApp, sí, muy seguramente
sí les contesto a lo más rápido que pueda, porque luego también a veces me puedo tardar un poquito. Pero sí, va a ser un gusto poder apoyarlos, alguna restauración, algún pequeño ajuste que quieran hacer, dudas, con todo gusto también. Igual también tú, Cristina, también, ahí cualquier cosa de hartos, Oye, que luego también se necesita, que luego también así en las escuelas, híjoles, también es lo que está más por los suelos, así los arcos bien torcidos y todo, y entonces sí hay con tres fibras solamente ya. Sí. sí también. Profe, una pregunta, disculpe. ¿Usted cuándo viene a La Pampa? ¿Qué día, Juan? Sí, estaré, seguramente viernes y sábado voy a estar ahí en La Pampa, ¿A qué hora arrancamos las clases? cuando ustedes quieran, porque yo voy exclusivamente a trabajar con ustedes. Así que tanto el viernes como el sábado estoy disponible en todo el horario que ustedes quieran. Genial. ¿Y usted a qué hora llega? A las 6 de la mañana por ahí, ¿no? Ah, no lo sé, porque universidad me tiene que mandar el pasaje, pero ponele que en una de esas llegue, sí, sí, sí. No Ok. sé, O sea que a las 10 podemos arrancar tranquilamente. pero sí, Ah, pero porque nosotros tendríamos que quedarnos de acuerdo en este momento porque ya después me parece que no vamos a tener muchas posibilidades. Ah, el viernes usted no lo vemos usted, el viernes, ¿o sí? a ver, yo creo, Porque, claro, usted perdón, ya está acá, por eso. perdón Cristina, perdón Daniela, esto ya es información interna de la diplomatura. Eh, Mirá, que yo tengo entendido que estaría viajando jueves para La Pampa, entonces creo que viernes y sábado estoy en La Pampa, a Genial, disposición. genial, buenísimo. Yo le digo ahora porque perdí mi teléfono y nada, por eso. Bueno, dale. Y con Dale, las otras sedes ya vamos a coordinar, ¿eh? Así que la gente de perfecto. Moreno, tranqui, nos estaremos viendo en noviembre, la gente de la costa creo que también, en el mes de noviembre. Bueno, ¿alguna otra consulta, pregunta que quieran hacerle a Daniela, a Cristina? Si no, estamos cerrando ya el encuentro. Bien, Hola, Cristina. bien. Sí, dime. Hola, Jorge, soy. Te quería preguntar, ¿cómo me da curiosidad todo el trabajo social, cómo haces para encarar a ir a lugares lejanos? Si desde el gobierno alguien te ayuda, si lo haces por motus propio, ¿cómo viene eso? Gracias. Bueno, a ver, las tres cosas. Hay veces es más pasión y, y a ver, una de las cosas que yo digo es que yo quiero viajar, me encanta viajar, pero también que sea un motivo para ayudar o para dejar huella en algún lugar. Entonces muchas veces no es que me paguen, no es que, que me hayan contactado, sino que yo muchas veces si estoy en el lugar contacto y miramos cómo se hace desde ahí la gestión. Muchas veces también me llaman desde ciertas instituciones, universidades, para hacer ese tipo de trabajo, o entidades privadas, en fin, son varias como las opciones que tengo para hacer ese tipo de trabajo también. Bueno, dale, muchas gracias. Sí, bueno, ¿Alguna otra consulta? Bueno, agradecemos a las queridas maestras que han brindado de su tiempo para estar con nosotros. Espero que les haya gustado cierre de lujo de este ciclo de conversaciones con maestros y maestras de diferentes lugares. Espero que hayan anotado porque acá en este rato hubo un montón de datos y de tips. Escuchen, no desesperen. En la biblioteca que ustedes tienen acceso está un montón de la información que tanto Daniela como Cristina nos han brindado. Por un lado, la carpeta de arquetería, que fue ella, la maestra Daniela, la que gentilmente nos compartió. Por otro lado, la tablatura que tenemos acerca de violines, que es la tablatura clásica,
en la cual nos regimos en cualquier momento, en cualquier circunstancia y con cualquier tipo de instrumento. Ahí ustedes van a encontrar todo lo que Cristina nos contó acerca de posiciones, distancias, alturas y demás. Obviamente que ante cualquier duda ustedes consultan a mí y después te pueden consultar a ellos. Y bueno, nada más que agradecerle a Daniela Santoyo, agradecerle a Cristina Bedoya por su tiempo, por las ganas, y a todos ustedes por participar. Por favor, suban los trabajos prácticos. Yo tengo que cerrar notas en noviembre. Gracias a todos. Chao, compañeros. Chao, Daniela, Rafita. Adiós, Cristi, adiós, Rafa, y pues mucho gusto y muchas gracias nuevamente por la invitación y saludos a todos por allá. Claro, saludos, chao. Adiós. Chao.